Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 11:07 de la mañana en Bonita Radio. En esto es lo último, y lo último son los pormenores que por lo menos hasta ahora tenemos de lo que será una acusación totalmente distinta a lo que ocurrió en el 2022 contra Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Todo lo que tiene que ver sobre todo con cómo quedaría Wanda Vázquez Garcet con ese delito menos grave que se le va a radicar a través de lo que se conoce como un information a ella, a Mark Rossini y a Julio Herrera Bellutini próximamente. No hay fecha, pero yo estimo que será la semana próxima, a más tardar 2 semanas. Hay que ver qué dice la jueza Silvia Carreño, que ayer se enteró de lo que ya es un hecho entre el acuerdo con la fiscalía y los acusados. Vamos a hablar de la historia, de cómo este caso era mucho más grande y empezó a desvanecerse precisamente por lo que hizo el íntimo amigo del gobernador Pedro Pierluisi, Joseph Fuentes Fernández. Desde ahí empieza este caso en el 2022. Vamos a hablar mucho sobre eso, pero antes tenemos que tocar 2 temas. Un tema que lo voy a tocar por encima porque me acaba de llegar un comunicado de prensa y yo estoy esperando el indictment de que en efecto al hermano del senador independentista Adrián González Costa lo acusa el gobierno federal de delitos relacionados a fraude postal. Aparentemente tiene que ver con robo de identidad. No tengo la acusación, pero voy a adelantarles lo que tengo hasta el momento, porque lo que es igual no es ventaja. Hablamos hace un tiempo de cómo detuvieron a 2 hermanos del representante del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro. En aquel caso tiene que ver con corrupción pública porque involucra fondos federales específicamente. En este caso no tenemos claro, vuelvo y repito la acusación, pero hay que traer la información. Ya se expresó Adrián González Costa, así es que venimos con eso también. Pero antes, como siempre, voy a ustedes agradeciendo a todos los que aportan y siempre están por ahí. Edgar Gómez Flores, gracias por tu aportación. Recuerden que pueden hacerlo a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y los saludo. Por ahí llegó Florence Ramos primero. Iber Grajales está por ahí. Ya Malungo Viera, Alberto Ramos, Vivian Rivera, Olganíez Camacho, Brenda Gómez, Rosa González, Vivian López Pérez, Rita Guzmán, Carles Baratá, Carolín Miranda, Heidi Ramírez, Maribel Medina, Héctor Concepción, Ivonne Padua, siempre por ahí, Jeremy Alvarado, Hilda Rodríguez, Edgardo Núñez, Raúl Sanz. Saludos, Raúl. Ay, Virgen me quiere y todo. Gracias por eso. Mira que hoy me hace falta. Me tuve que ir a ver el mar para coger un poquito de break. Orville Velázquez, Lisset de León Alicea, también está por ahí. Magdi Cabán, Frank Dávila, Nerida Ramos, Rabiel González desde Nueva York. Ya estás en la isla, amigo. Nos vemos el viernes. Norma Rodríguez, Yogi Bear. Ese es nuevo, no lo conozco.
Está por ahí María Judith Colón, Luis Matías, Roberto Cancel, Nelson Guzmán, Edgar García, Tati, Johan González, Judith Nash, Rose Vázquez, Irving Maldonado, está todo el mundo, Luz Díaz, mi amiga Tata desde Winter Garden, Irving Maldonado, Edgar Gómez, Raúl, gracias Irving por tu aportación. Bodrogo, saludo Nereida Ramos, cada vez que menciono ese nombre me muero la risa. Evelyn Aquino, Heidi Ramírez, como siempre desde Michigan. La prensa dándose un festín con el arresto del hermano del senador del PIB. Hablamos de eso ya mismo. José Torres, Wilma Fontán, Vega, Didi Murphy, Adalberto, está por ahí Domingo Delgado, María Buzón, Nereida, todo el mundo, Sandra García. Siempre, gracias amiga por estar. Filiberto Cañals, buena gente. Filiberto, saludos amigo. Bueno, vamos a empezar con ese tema. Miren, lo poco que tengo, vuelvo y repito, no, obviamente, y esto es bueno que lo sepan, las acusaciones, en este caso son acusaciones de gran jurado, no se desellan hasta que no hay los arrestos y llevan en algunos casos a las personas ante el magistrado a ver la vista inicial. No está desellado, lo busqué a través del registro digital del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, en este caso la Fiscalía, el proceso, realmente el sistema judicial. Sí hay una declaración, comunicado de prensa de la Fiscalía Federal que establece que son 8 acusaciones por fraude, conspiración para cometer fraude bancario, digital o wire, del correo y robo de identidad. 8 personas: Enrique Falcón López, Luis Pagan Torres, Francisco Martínez Mendoza, Denis Ditrán, Tomás Bermúdez Monroy, Iván González Costa, Jesús M. Cruz Martínez, alias Chovi, y Carelis Olmos Rodríguez. Cuando les digo que no hay mucho más información y voy a buscar precisamente en ese correo electrónico que me enviaron, aparentemente está relacionado con la tienda Home Depot y un banco. Obviamente tiene que ver, me imagino, que con fraude con tarjetas de crédito. Es un esquema en que sí se ejecutó, a rayo, aquí hay definitivamente con las licencias de conducir y tiene que ver con la identificación de personas, sus números más que direcciones, sus números de licencia, fotografías y el uso del registro de nacimiento. Y es un fraude financiero. Así es que a todo esto no tengo mayores detalles porque en este comunicado de prensa que emite la Fiscalía no hay quién hizo qué y cómo se dio la conspiración. Interesante que la Fiscalía no va a hacer una conferencia de prensa. ¿Será porque sabe que le vamos a preguntar del asunto de Wanda Vázquez? Me imagino. Ya yo pedí el indictment, de hecho lo puedo volver a buscar, pero yo espero que me lo envíen. ¿Qué dijo Adrián González Costa? Como ustedes saben, un senador del nuevo cuño del Partido Independentista que entró precisamente por la ley de minoría, se expresó ya y voy a traer lo que dijo. Hoy es un día sumamente difícil para mi familia, etcétera. Como hijo, mi prioridad en este momento es estar con mi familia, en especial mi mamá, mi otro hermano, y el impacto emocional que esta situación tiene sobre ella y sobre todos nosotros. Así es que pide respeto a la privacidad de mi familia durante el proceso. Yo quiero decir con relación a eso, y hace una expresión de él como senador, los actos de otras personas, incluso familiares, no me definen. Yo sigo firme en mis principios, en el compromiso con la transparencia y en servir con integridad al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esta es la cara que igualmente dio Georgie Navarro cuando pasó lo que pasó con sus 2 hermanos. Eso lo dije en aquel momento sobre Georgie Navarro, me parece que hizo lo correcto. En efecto, son sus hermanos. En el caso de Georgie Navarro, pues hay más información, por lo menos en aquel momento teníamos más información porque las autoridades ya habían percolado alguna información relacionada. Estaba obviamente
sí relacionado con un fraude, pero con fondos públicos, porque estamos hablando de los fondos del PUA y los famosos fondos, no eran del PUA, los préstamos que se daban alrededor de la pandemia para negocios. Así es que ahí teníamos un poco más de información, incluso la trajimos cuando tuvimos acceso al indictment. ¿Es noticia? Sí es noticia, lamentablemente. Lo que pasa en la vida de un político, una persona que está ante la palestra pública, hay que traer lo que definitivamente puede impactar, en este caso, a su imagen como político en relación a lo que trae una acusación federal con relación a una persona tan cercana como su hermano. Así que por eso lo trajimos, así hicimos con el caso de Jordi Navarro y nos parece que hay que hacerlo sea quien sea. Que como dice Ivonne, aparentemente hay gente pues haciendo fiesta, pues yo creo que lo que hay que hacer es cubrirlo y ahí está cubierto. Tan pronto tengamos la acusación en nuestras manos, vamos a traer los detalles, pero hasta el momento, en efecto, eso es lo que hay. ¿Qué dice Edgar García? Titi Wanda se habrá salido con la suya, pero ante Dios no lo hará. Llegué, saludos a Ixes Camilo, también está por ahí Maritza Figueroa. Eso con relación a ese asunto. Prohibido olvidar a Gaza, nunca olvidamos a Gaza. Todas las imágenes que podamos tener, pero sobre todo, imágenes no solamente de Gaza, sino que lo que ahora se está dando alrededor del Oriente Medio con relación a Irán y el conflicto bélico que inició Israel contra Irán, lo vamos a tener y hemos tenido documentación e información relacionada tanto en Twitter como en Facebook y también en Instagram. Es importante que se mantengan informados, sobre todo nosotros tratamos de hacerlo con aquellos medios de comunicación bona fide que tienen información importante con relación a ese asunto. Lo último es que el G7, el grupo de las 7 naciones líderes económicas del mundo, trajeron una declaración que establece que Israel se tiene que defender y que el peligro para Medio Oriente es Irán. Sí, así las cosas. Esas 7 naciones que sabemos que han estado siempre debiéndole algo a Irán y siempre se lo pagan a Israel y siempre se lo pagan. Aunque fue primero Israel quien tomó acciones bélicas contra Irán, ellos dicen que el malo es Irán. Ahí hay mucho contexto, hay mucha profundidad para analizar y créanme, hay medios de comunicación que tienen esa información. Acabo de encontrar, y lo pienso traer más tarde, un podcast de una persona que es un estadounidense iraní en Estados Unidos, PBT, que hace un análisis increíble. Y voy a traer un extracto porque me parece importante, además que ustedes pueden seguir por ahí escuchándolo. Para aquellos que hablan inglés y si no, les adelanto que nosotros estamos tratando de traducir en el mismo video esas manifestaciones de, sobre todo ese tipo de analistas que está haciendo análisis de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y cómo el ataque de Israel se da en un momento en que Irán no había soplado un tiro y solamente lo hacen con la excusa de que tiene armas nucleares. Importante. Así es que estén pendientes de esos contenidos porque me parece que va a ser importante y los voy a tratar de sacar de a poco porque obviamente es un tema mucho más árido, traer la historia como nos gusta traerla para poder entender el conflicto y cuáles son las razones y justificaciones que está dando el gobierno de Benjamín Netanyahu. El caso increíble, aunque ustedes no lo crean, de Aracelis Terrero Mota. Nuevamente la trasladan. Iba a haber una vista ayer y se la cancelaron. Como ustedes saben, Aracelis Terrero Mota es la ciudadana de República Dominicana que el 26 de mayo fue detenida por las autoridades de ICE en Puerto Rico, específicamente porque un guardia municipal de Cabo Rojo entendió que había que llamar a las autoridades de la patrulla fronteriza para que se la llevaran, a pesar de que ella tiene todos sus papeles al día y está protegida
por una visa, incluso de viaje y trabajo, a partir de una ley que la protege como tal, la ley BAUA, de sobrevivientes de violencia doméstica a nivel federal. Aracelis Terrero Mota fue nuevamente movida de donde estaba en El Paso, Texas, a el Otero County, el centro de detención de Otero County en Nuevo México. ¿Qué significa que la hayan movido? Lo que hemos hablado desde el día 1. El abogado de Aracelis Terrero Mota, con quien nosotros hablamos la semana pasada, nos hizo claro que uno de los grandes problemas de este tipo de casos es que esa movilidad y no estar dentro del sistema federal de inmigración hacen casi imposible, si no imposible, que él pueda tener todas las defensas más importantes, sobre todo en este momento, que le den derecho a la fianza. Y eso se complica cuando la mueven e insisten en moverla dentro del sistema. No olvidemos que Aracelis Terrero Mota la arrestan el 26 de mayo en Cabo Rojo, la llevan a Miami, de Miami pasó a El Paso, Texas, y ahora tiene otro traslado hacia Otero County, que es también en Estados Unidos, en este caso en Nuevo México. Insistiendo el licenciado Robles en que él ha tratado de erradicar las mociones para que le den fianza en 6 ocasiones y no la ven porque no la encuentran en el sistema. Eso significa que si ayer había una vista y se la cancelaron, me dicen que hay una próxima vista citada para el 30 de junio, 30 y hoy estamos a 17. Dentro de 13 días, una vista final sobre su condición de estatus migratorio. Las defensas de esta mujer son no solamente tener los documentos al día, sino que lo que ha ocurrido con ella desde el 26 de mayo es un arresto ilegal. Incluso. Pero si no quieren manejar el hecho de que hay un tecnicismo, o podría haberlo según ellos pueden estar alegando, en el asunto de cómo termina esa visa y si tenía fecha de terminación o no tenía. Lo más importante en este caso es que se la llevan sin derecho a debido proceso de ley. Todavía al día de hoy esta mujer no ha visto a un juez de inmigración. Todavía no ha tenido la oportunidad de tener una defensa a través de todo el sistema, de que se radiquen mociones en favor de ella y que las acepte el sistema, porque supuestamente al no tener un número, me imagino que será un número de caso dentro del sistema, no se determina entonces poder el sistema judicial de inmigración atender las mociones que su defensa presente. De eso estamos hablando cuando la gente se tira a la calle a decir que esto es una injusticia. Y yo espero, no he podido hablar con el licenciado hoy, espero que la vista no sea el 30, que sea antes. Y que pueda haber en esa vista una representación legal. Me dicen que ya hay un senior attorney en el área de la organización ACLU en Nuevo México. Primero en El Paso, Texas. Ahora no sé si hay uno en Nuevo México. Pero que tiene conocimiento de lo que está pasando. Porque esta mujer estuvo en El Paso, Texas hasta este fin de semana. Cuando a ustedes le pregunten por qué hay protestas masivas en Estados Unidos, porque hay protestas en Puerto Rico relacionadas con los operativos de inmigración, traigan el ejemplo de Aracelis Terrero Mota. Es como si, voy a ponerlo en el día de hoy, uno de esos 8 acusados, incluido el hermano del senador Adrián González Costa, lo hubieran ido a buscar a la casa. En este caso tiene una acusación. Se lo llevaban para Estados Unidos. Y a Dios que reparte a suerte. No tenía la vista de arresto. No tenía la capacidad de tener una representación legal, incluso en esa vista de arresto.
Es como si así fueran las cosas. Eso está pasando en el sistema del gobierno de Estados Unidos a nivel federal, a nivel judicial, a nivel de investigación, que son las jurisdicciones administrativas y judiciales en el caso de Araceli, porque son en el contexto de las agencias de inmigración. Por eso es tan importante discutirlo y que ustedes tengan la información. Falta mucho para las elecciones del 28 y los federales están con libreta de apuntes en mano. Ponlo en la nevera, dice Alberto. Bueno, vamos a ver. Pobre señora, dice Ivonne Padua. Hubo otro feminicidio en Ponce esta mañana. Así es. Increíblemente, una mujer acechada por un hombre aparentemente le dio muerte en presencia de sus dos hijos. Uno de los hijos está herido en una mano y evidentemente estos finales de este tipo de agresor parece que se suicidó después que cometió los hechos. Edgar García, así es. A mí me da con que él dijo algo que ella no aceptó, a menos que tenga algún negocio que ella fuera a hacer competencia. No entiendo de qué estás hablando. No hay organización ninguna con Trump. Y si no está en el sistema, ¿cómo saben para dónde la movieron? ¿O es que ya la desaparecieron del mapa? Florence, el sistema, el registro en términos de inmigración, como cualquier caso que se vaya, que tenga que tener la intervención de un juez, se supone que usted llegue, las autoridades lo llevan y haya un procedimiento de procesamiento, valga la redundancia. Y en ese procesamiento es que usted le dicen, pues usted está aquí por esto, porque violó tal orden, tal ley, etc. Y eso se entra al sistema y ahí empieza a correr. Para mí todo es irregular, porque para que pueda haber una persona detenida, ese procedimiento tiene que darse de una manera expedita, porque la persona está detenida, está privada de su libertad. Por eso es que yo siempre dije desde el día 1 que aquí tenía que haber un habeas corpus, porque de lo que estamos hablando es que hay una persona detenida, privada de su libertad, ilegalmente, sin el debido proceso de ley. Pero esa soy yo acá en mi análisis de todo lo que sé del caso y he tratado de, sobre todo, investigar. ¿A dónde van los desaparecidos, Rubén Blades? Así es, los desaparecidos, Iber Grajales. Eso me huele a desapariciones a la usanza de gobiernos totalitarios. Ustedes lo han dicho. Totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, vamos al caso que trajimos hoy. Y yo siempre que trato de adelantar información, pues porque creo que es importante que cuando mantenemos el rigor del periodismo de investigación estemos pendientes. Hay veces que no lo logramos, pero este caso Bonita Radio lo trajo en exclusiva en mayo del 2022. Y siempre dije que lo que yo tenía de frente con relación al financiamiento de las campañas del 2020 había explotado por Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini, pero que el verdadero caso, lo que originó una investigación de parte de las autoridades, fue el financiamiento de las campañas alrededor de un super PAC que se conoció como Salvemos a Puerto Rico. Porque en aquel momento eso fue lo que se inició a investigar de parte de las autoridades y tenía un elemento en común, y es la figura de Julio Herrera Bellutini. Era tanto donante de Pedro Pierluisi para aquella campaña a la primaria, como de Wanda Vázquez Garcet, que se metió en el medio después que había decidido supuestamente ser gobernadora por el orden sucesoral, gracias a que el pueblo sacó a Ricardo Rosselló Nevares. Y de allí, de estar en Fortaleza unos meses, anunció en diciembre del 2019 que iba a ser candidata y empezó a correr en contra
de Pedro Pierluisi. Cuando yo digo que esa investigación es la que trae a Wanda Vázquez Garcet, es que no fue que Wanda Vázquez Garcet fue la primera investigada. Es que Julio Herrera Bellutini estaba en todo ese movimiento y Salvemos a Puerto Rico ya era un elemento de investigación por cómo se estructuró ese super PAC desde la figura del mejor amigo del gobernador de Puerto Rico, Joey o Joseph Fuentes Fernández. Yo creo que hoy, que vamos a hablar mucho de cómo se puede desinflar o cómo se desinfló la acusación contra Wanda Vázquez Garcet, Bellutini, Herrera Bellutini y Rossini, me parece que es importante empezar a descomponer lo que descompuso primero Joey Fuentes Fernández. Joey Fuentes Fernández tuvo la capacidad de virársele a las autoridades federales. Aquello que Nicholas Cannon y otros abogados fiscales en el Departamento de Justicia, en la Unidad de Integridad Pública, iniciaron cuando le dieron la oportunidad a Joseph Fuentes Fernández de que se hiciera culpable, pero que trajera cooperación, que cooperara para traer a aquellos presuntos implicados en aquel entuerto financiamiento de campañas PNP 2020, se destruyó cuando Joseph Fuentes Fernández decidió que no iba a delatar a sus amigos. Y yo creo que eso es importante porque siempre he dicho que aquí alguien en la administración de Joe Biden tuvo la capacidad de detener esa investigación. Y no olvidemos que Pedro Pierluisi es demócrata, que él y los que están alrededor de él como su cuñado, que todavía hoy se reúne con él y da cara en esos intentos de salir público, como el famoso desayuno 3 golpes, son personas de confianza, de cuadros de poder del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y yo creo que es importante contextualizar cómo fue que esto empezó y cómo terminó. Joseph Fuentes Fernández se alambró, lo que llamamos malamente, se alambró porque tuvo la capacidad el gobierno de Estados Unidos y la fiscalía de acercarlo para la cooperación y que empezaran a señalar reuniones con diferentes personas para que él pudiera grabar las conversaciones. Pero en un momento en esa cooperación, Joseph Fuentes Fernández le avisó a los que estaba hablando, con los que estaba hablando, que estaba alambrado. Yo siempre pienso que esta gente se tocan, porque en otros casos he visto cómo se tocan, hacen señas, y obviamente le derrumbó la posibilidad al gobierno de Estados Unidos, a esa fiscalía, a Nicholas Cannon, Stephen Muldrow, Seth Erb, de entrar con una acusación que incluyera más personas además de él. Se fue solo a cumplir 8 meses de cárcel, que creo que fue en un halfway house y finalmente cumplió unos últimos meses en su casa. Así que de hacer eso, que con quién habló con mucha gente. Y yo lo he traído aquí en las por lo menos 6 historias que he hecho de este caso desde el 2022, casi todas en el 2022. Habló con abogados amigos del Partido Nuevo Progresista, algunos que estuvieron en la administración de Luis Fortuño. Habló con amigos y familiares bien cercanos al gobernador. Pero no pasó nada con esas grabaciones porque finalmente él les anticipó que estaba grabando. Cuando a mí se me complica esta historia en términos de qué hizo el gobierno de Estados Unidos
incluso con un fiscal que nombró el presidente Trump en su primera presidencia, como Stephen Muldrow. Es cuando sabemos que todo esto lo hizo Joseph Fernández de cara a las autoridades del gobierno de Estados Unidos y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Nadie le radicó una interferencia con un caso criminal, un caso penal grave por hacer lo que hizo. No. Sencillamente, el hombre fue al tribunal, lo sentenciaron y se acabó. No dio nada. Ahí es que yo digo, aquí esa gente con pool del Partido Demócrata tuvieron la posibilidad de detener este caso. Lo detienen en relación a Pedro Pierluisi y todos sus allegados. Y no olvidemos que lo más importante del Super PAC es la gente que se involucró en llenar ese fondo desde organizaciones sin fines de lucro creadas en Puerto Rico para esto. Y esto fue parte del análisis que hiciéramos cuando tuvimos este caso y esta información en exclusiva en el 2022. Vuelvo y repito, en la historia de que traemos hoy con relación a la alegación que hará Wanda Vázquez Garcet de un delito menos grave y lo que implica, están todas las historias que nosotros hemos producido y reproducido desde el 2022. Ahí lo van a poder ver claro. En estos que llenaron están Alejandro Brito, contratista, el dueño de una aseguradora Essential Insurance Services, el multidonante del Partido Nuevo Progresista y presidente de Prisa Group, Federico Estuve, Arzuaga y tantos otros. Sí, estas son la gente que participó y que en un momento dado se traía y se planteaba, bueno, después que Joseph Fuentes González tenga toda la información y la fiscalía la tenga después de esas grabaciones, etcétera, etcétera, lo menos que se espera es que traigan a los demás. Nunca pasó. Pero quien no pudo tener las manos afuera fue Julio Herrera Bellutini, Mark Rossini y Wanda Vázquez Garcet. Siempre he dicho desde el día 1 que aquí también se investigó la manera en que el Partido Popular y el que era candidato a la gobernación en aquel momento tuvo también un Super PAC. No pasó nada con ese esfuerzo. Aparentemente hubo incluso devolución de dinero porque no necesariamente era legal que Julio Herrera Bellutini le diera 25 o 50 mil pesos a usted. Es extranjero. Estaba en Puerto Rico con una visa precisamente a través del esfuerzo de su banco Bancrédito de bandera venezolana. Vuelvo y repito, la actividad supuestamente criminal se centró en estos tres acusados. Julio Herrera Bellutini tiene un elemento adicional con Wanda Vázquez, según la acusación del gran jurado que se dio en agosto del 2022, porque supuestamente él le ofreció dinero o le ofreció a Wanda Vázquez pagarle una encuesta y a través de esa encuesta medir cómo estaba con relación a Pedro Pierluisi. En ese esfuerzo entraría entonces también Mark Rossini, porque toda esa discusión se da con una corporación en Inglaterra y esa corporación incluso se trajo a uno de sus directivos. Nosotros hablamos en el 2022 con esos londinenses, confirmaron que habían tenido conversaciones con el FBI, que estaban dispuestos a declarar pues lo que sabían, como en efecto Julio Herrera Bellutini los contactó y esa encuesta se iba a dar. El detalle es que nunca se dio, aparentemente. Y si nunca se dio, ahí es que empieza, ya cuando hay un descubrimiento de prueba, a tambalearse una de las, ellos le llaman overacts, uno de los actos que habrían llevado a la conspiración,
Porque con esa encuesta, además de haber dinero para financiar una parte de su campaña, también hay una supuesta promesa de parte de Wanda Vázquez Garcet de sacar del medio a George Joyner. ¿Y quién era George Joyner en todo esto? Pues nada más y nada menos que el director de el Comisionado de Instituciones Financieras, que es la entidad en el gobierno de Puerto Rico que regula todo lo que tiene que ver con los bancos de banderas no estadounidenses. Y supuestamente Julio Herrera Bellutini tenía un problemita con Joyner. Ahí en este video con Ricardo Rosselló Nevares, Julio Herrera Bellutini y Frances Díaz Fossé, la entonces directora de ese banco. Porque tenía un problema, supuestamente no quería ser cooperador con las cosas que encontraba en el área de la banca, Bancrédito, George Joyner, y por eso Julio Herrera le habría pedido a Wanda Vázquez que lo sacara. Yo creo que una de las cosas que también empiezan a problematizarse cuando este descubrimiento de pruebas se da es la investigación que hayan podido hacer los abogados sobre cómo se dieron esas alegadas transacciones entre Julio Herrera Bellutini, la gobernadora, y si en efecto George Joyner salió por un pedido de Julio Herrera Bellutini. Ojalá tengamos acceso al descubrimiento de pruebas. Yo creo que nunca vamos a tener acceso. Recordemos que aquí hay unas intervenciones judiciales en un momento dado, supuestamente porque la fiscalía alegaba que había información que era secreto de seguridad nacional, y ese descubrimiento está bastante sellado en muchas instancias. Hay mociones que no, que están públicas. Así fue como nos enteramos que iba a haber una reunión en Washington, porque esa moción se hizo pública. La jueza Silvia Carreño Cole dijo, no, eso público, aquí que se entere todo el mundo que ustedes están negociando. Pero hay muchos asuntos relacionados con ese descubrimiento que están sellados. Llega el momento de que esa discusión se dé en Washington. A mí me llama la atención definitivamente que aquí no haya insistido la fiscalía en lo que en un momento dado el tribunal incluso resolvió, que aquí habían suficientes elementos de hechos para que esta prueba la viera un jurado y así llegar a un juicio. Porque finalmente lo que debe ocurrir cuando se enfrentan dos partes, en este caso la fiscalía que tiene el peso de la prueba y la defensa que ha hecho su investigación, son 3 años, yo creo que la hicieron, de los 3 acusados, me parece que ahí Julio Herrera Bellutini y Wanda Vázquez Garcet tenían mucho más que investigar para tratar de convencer a la fiscalía, tu caso es malo y quiero que me des un deal. Pues lo que pasa es precisamente eso. Yo tengo que llegar donde ti con toda la información de decirte eso que tú me estás imputando ahí, pues no, los elementos del delito a base de la prueba que me estás trayendo, pues yo lo puedo debatir. Yo pensaría que habían suficientes elementos en un momento dado para que eso se discutiera, como dijo la jueza, en un juicio. Pero ¿qué pasa? Empezaron a hablar las partes. Sí, empezaron a hablar. Lo que pasa también es que el gobierno de Estados Unidos ya no es el Departamento de Justicia, la administración de Joe Biden, que tiene o tuvo en algún momento con la nota al cárcel que tengo que traer de lo que acabamos de discutir del caso de Joseph Fuentes Fernández y cómo alguien allí en el Departamento de Justicia de la administración demócrata tuvo la capacidad de decir, mira, vamos a dejar eso ahí. Qué casualidad que eran demócratas, todos, incluidos los demócratas que le dan chavitos en Puerto Rico a aquellos de allá. Amén de eso, pues en el Departamento de Justicia republicano, los casos de cuello blanco no son la prioridad.
de integridad pública, pero si volaron la unidad. Allí está todo el mundo desperdigado por otro sitio. Nicholas Cannon ahora es un senior counsel en algún sitio, pero esa unidad volá. Si no es prioridad, y encima de eso usted tiene a un abogado dentro de esa defensa como Christopher Kise, que fue el abogado de Donald Trump, el amigo, el colega de Pam Bondi, la secretaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que él fue el procurador general del estado de la Florida cuando ella era secretaria del Departamento de Justicia de la Florida. Pues usted dice, como nosotros intimamos el pasado 27 de mayo, cuando trajimos la información de que iban a Washington y quiénes iban. Aquí el que tenía las de ganar era Christopher Kise. El que tenía acceso a sentarse con gente grande en justicia de Estados Unidos era Christopher Kise, con el perdón de los demás, que yo sé que son republicanos algunos. No creo que tuvieran ese pool. Finalmente se sentaron y allí pasó lo que pasó. Nunca sabremos tampoco porque quisiéramos estar por un ratito, pero no pudimos, así es que no tenemos idea. Pero tenemos alguna información de lo que percola. Y si Christopher Kise tenía todo ese pool, definitivamente se sentó a hablar con su gente sobre lo que ellos investigaron que era malo para la fiscalía, no para sus clientes. Era bueno para sus clientes porque ellos alegan que la prueba, pues, necesariamente no era la mejor. Y ahí empieza a aflojarse el caso. Yo insisto que aquí hay definitivamente en el descubrimiento de prueba elementos que nunca nos vamos a enterar. Ojalá, como me pasó a mí en un momento dado, tuviéramos acceso al descubrimiento de prueba como yo lo pude tener en el caso de Víctor Fajardo y la corrupción del PNP en el Departamento de Educación. Pero aquí tiene que haber algo mucho más profundo en ese descubrimiento de prueba que tiene que ver precisamente con esos elementos políticos partidistas que detuvieron el primer caso. Tiene que haberlo, porque este caso se desplomó. Y de 3 cargos que tenía Wanda Vázquez, se va a hacer culpable de uno tan menos grave y tan pequeño que aquello que era soborno, aquello que era el qui pro quo por despedir a Joyner. Promesa de pago. Yo acepto que me hicieron una promesa de pago para cuadrarme unos chavitos en esa campaña. Al comité de campaña, tampoco a ella, porque nunca olvidemos. Aquí hay dos maneras de traer lo que puede ser corrupción pública en medio de una campaña política o en medio de una transacción gubernamental con fondos públicos. Que los chavitos sean para el partido o que los chavitos sean para usted, como lo hemos visto en otras instancias de otras acusaciones. Lo más que puede cumplir, entiendo yo, de acuerdo a lo que sé, de 6 a 12 meses de cárcel. Y eso, yo me imagino que sus abogados van a tratar de seguir bajándolo porque se porta bien, porque es una persona que no había tenido nunca un delito, a saber por qué, dentro de los atenuantes que pueden tener en las guías de sentencia. Recordemos que los jueces federales, después que hay, en este caso, va a haber un acuerdo que no va a ser por la acusación del gran jurado. La acusación del gran jurado se acabó. Ahora lo que viene es un pliego acusatorio que se lo radican allí mismo en sala, que el fiscal dice es por este delito. Ya se acordó que es por un delito menos grave cada uno. Allí mismo le leen la acusación, que es todo el procedimiento precisamente de la vista inicial. Le leen la acusación y traen el acuerdo entre las partes y ahí mismo se declaran culpables. Y empieza el proceso, el referral a la unidad de probatoria, etcétera, etcétera. Pues dice Carles Baratá que da coraje que estos corruptos siempre se las arreglen para zafarse. Las personas decentes terminan fastidiadas. Gracias, Carla, por tu aportación y tu análisis. Y Eneida, gracias a ti también por siempre estar. Bueno, finalmente cuando
están allí, pues mire, es posible que no cumpla. No sé. Yo realmente creo que es posible que cumpla tampoco como de 6 meses a un año. Y hay que ver cuál va a ser el ánimo de la jueza. Obviamente, vuelvo y repito, en la jurisdicción federal bastante amarrados están con relación a las guías de sentencia, pero hay que ver cuál es el espacio que da ese acuerdo cuando sepamos cuál va a ser el delito y en qué cae, etcétera, etcétera. La gente piensa que en efecto la justicia no se sirvió, como dicen en esa jerga de los abogados y abogadas en el sistema de justicia y el sistema judicial. Realmente yo también siempre digo lo siguiente, los abogados y las abogadas trabajan para sus clientes. Si hay estos otros elementos que yo les estoy narrando, pues definitivamente la experiencia me dice que ahí hay algo mucho más gordo por lo que alguien dijo, mira, vamos a dejar esto aquí. ¿Ok? Pero hay unos elementos que también son importantes recordar. ¿Quiénes eran los supuestos testigos contra Wanda Vázquez Garcet? Pues Frances Díaz Fossé, la que fue directora de Bancrédito, como la ven aquí en este video, en una actividad 2018-2019 con Ricardo Rosselló Nevares, Julio Herrera Bellutini y George Joyner. Su compañero, John Blakeman Ortiz, que quizás es la persona que inicia este contacto, según lo que sí en efecto fue un descubrimiento de prueba que se dejó abierto. Una moción que explicó que tanto Díaz Fossé como Blakeman Ortiz tenían conversaciones con Marisol Blasco Montaña, una ayudante de la gobernadora, Lilian Sánchez Pérez, la que fue su subsecretaria de la gobernación, con Fahad Gafar, que es un elemento importante aquí también, que logró reuniones con la gobernadora en medio de la pandemia en la Fortaleza, y una reunión como esta en diciembre del 19, precisamente cuando ya la gobernadora estaba lista y anunció que iba a correr en primarias contra Pedro Pierluisi. Todo esto es importante porque sobre todo Díaz Fossé y John Blakeman hicieron alegación de culpa. Esta gente van a cumplir. Fahad Gafar nunca fue acusado de nada. Pero esta gente, digo, yo no sé si van a cumplir, y sobre todo ahora. Hicieron alegación de culpa estableciendo supuestamente los elementos de la conspiración de toda la comunicación que hubo, cuando se reunían, cómo contestaban a los acercamientos de Herrera Bellutini, etcétera, etcétera, porque el vínculo de la campaña de Wanda Vázquez Garcet con Julio Herrera Bellutini era precisamente a través de Díaz Fossé y Blakeman, que Blakeman era dirían en country, el sobrao, el que decía, eso yo lo puedo arreglar. Y por ahí es información que a mí me parece que es fuerte en este momento, cuando estos tienen, los acusados, un menos grave con a saber cuánto cumplirán, y ellos tienen delitos relacionados, pero creo que un poco más graves. Díaz Fossé es abogada. Como Wanda Vázquez pierde la licencia después que hagan una alegación, digo, ya ella hizo una alegación, después que resulten convictas finalmente y haya una sentencia final y firme. También me parece importante decir cómo Wanda Vázquez se ha movido todavía después que fue acusada en el mundo de lo político, incluso yendo a la toma de posesión de Pedro Pierluisi, y sabemos que estuvo en la toma de posesión de Jennifer González Colón. Y en esta toma de posesión de Pierluisi siempre me llamó la atención cómo estuvo tan cerca de una persona que ella sabe o debe saber, por lo menos por lo público,
que se salvó de toda intervención federal, como el cuñado del gobernador Andrés Guillemard Noble. Y todo eso se sigue dando. Lo que a mí me parece que es lo más crítico de que este caso llegue a su fin. Se salieron con la suya. Se terminó de cuadrar lo que siempre hemos dicho, que hay gente que nunca es señalada y está demasiado cerca de todas esas transacciones. Pudo definitivamente Joseph Fuentes Fernández destruirle un caso a la Fiscalía Federal. Yo espero que yo no me muera antes de saber realmente qué era lo que había en la olla y quién lo detuvo y cómo lo detuvieron. Pero definitivamente de que los elementos del Partido Demócrata en Puerto Rico bajo el Partido Nuevo Progresista detuvieron este caso, yo creo que es clarísimo. Y sobre todo con el ánimo de un cooperador como Joseph Fuentes Fernández, un íntimo amigo del gobernador de Puerto Rico, entonces Pedro Pierluisi Urrutia, que creó todo un esquema para mantener viva la campaña de Pedro Pierluisi con todo el dinero necesario para ganar las elecciones. Y de buenas a primeras, Pedro Pierluisi dice que no sabía nada, que no hay impunidad porque Joseph Fuentes Fernández cumplió 8 meses y ya no es contador público autorizado. Pero lo más interesante sería saber si se atreven a seguir haciendo lo que han hecho hasta el momento, precisamente porque salieron bien de polvo y paja. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes cuando discutimos este caso y que ahora tendremos que ver, en efecto, cuando esa alegación se dé. Yo me voy a poner una alarma, prometidos, tan pronto se radique el pliego acusatorio information por parte de la Fiscalía, si no es que no lo radican en el mismo caso o la jueza tiene algo que decir, la jueza tiene que ponerlo en calendario. Importante. Ustedes pueden creer que Julio Herrera Bellutini vive en Dubái. Ustedes saben que él incluso vino desde Londres vía Nueva York a Puerto Rico cuando lo acusaron. Porque él, de hecho, tiene residencia en Londres. Entiendo que incluso tiene ciudadanía inglesa. Pues europea en este caso. Lo más increíble es que aparentemente está viviendo en Dubái y una de las cosas que se dice en la moción de ayer es que, si la puede poner esa vista que sea virtual, porque mire, el detalle es que mi cliente ya no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Y como no tiene visa para entrar a Estados Unidos, pues, ¿qué van a hacer? O sea, que es posible que el cliente que no tiene visa para entrar a Estados Unidos, que es el elemento que une el financiamiento de estas campañas, que de hecho es importante también que les diga, nunca se olviden, y los documentos están en bonitasradio.net, que hay 2 intervenciones de dinero que le dio Bancrédito Holding Corporation a Puerto Rico Mejor Futuro, una de las organizaciones sin fines de lucro que se creó en Puerto Rico para llenar Salvemos a Puerto Rico. Super PAC de Pedro Pierluisi. Pues es posible que Herrera Bellutini, pues yo no sé dónde cumplirá, si es que va a cumplir algo, porque no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Por eso la están pidiendo virtual. Yo me voy, me va a matar Rodrigo Otero Goico. No se olviden que él viene por ahí con el almuerzo deportivo. Este fue el análisis, sobre todo la información que traemos de este caso. Norma Rodríguez pregunta, y esto es importante, si tiene derecho a pensión de retiro. Eso es un derecho adquirido, no resuelto hace dos días, 2 años, no. Eso es un derecho adquirido que, si mal no recuerdo, está resuelto por un caso de un ex coronel de la policía corrupto que le intentaron quitar la pensión y el Tribunal Supremo determinó que era un derecho adquirido. Lo de la escolta es lo que no me queda claro. ¿Tendrá babilla el Partido Nuevo Progresista en el poder, Jennifer González, para quitarle la escolta a Wanda Vázquez Garcet después de esta convicción? Pero si no la han tenido con Ricardo Rosselló Nevares, que dicen que de vez en cuando venía a Puerto Rico y tenía escolta.
Te veo más tarde, me levanté ahora, Yoli Baez, tranquila. Bueno, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través del proyecto para continuar haciendo investigaciones y sobre todo, lo más importante, traerle contexto de lo que ocurre y cómo se dan estos casos, que me parece que es súper importante que los recordemos y lo tengamos siempre como historia. Gracias por eso. Pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Bonitas Radio, Fundación Periodismo 21. Periodismo 21 ATH Móvil, que ya está funcionando y ya me dicen que hay 2 o 3 que lo dan por allá. Gracias por todo eso, gente. Nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Buen provecho. Que la pasen bien. Bomba. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.